Muy buenos días. En España existen concejales, diputados o altos cargos que a su sueldo público suman otras percepciones en forma de dietas por pertenecer a consejos de empresas también públicas. Es decir, que si un concejal participa también en los consejos de dos empresas municipales, al final cobra tres sueldos diferentes. Estos complementos o prebendas, o como se quieran llamar, ocurren en toda España y de ello se benefician políticos de todas las formaciones. Pues bien, la polémica ha estallado en Madrid. La comunidad está dispuesta a impedir esos sobresueldos, mientras que el ayuntamiento de la misma formación política, por cierto, los defiende. Argumentan que esos cobros son éticos, legales y convenientes. El gobierno regional, en cambio, va a impedir que se cobre al menos por Caja Madrid y otras empresas. Pero es evidente que hay otras muchas cosas que hablar con nuestro invitado de hoy. Por ejemplo, el estudio para ensayar el suministro legal de heroína en unos locales llamados ya narcosalas, donde los drogodependientes dispondrían de una dispensación clínica de la droga. Y más cuestiones de relevancia, como el supuesto desencuentro sobre cómo negociar con ETA o la pretensión de Pujol de pactar con Esquerra Republicana, que aboga por transformar Cataluña en un Estado libre asociado a la corona, o los recientes casos de supuesta corrupción. Don Alberto Ruiz Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid, muy buenos días. Muy buenos días. Muchos temas y muy dispares, pero vamos por orden. Vamos con todos. ¿Por qué esa discrepancia entre dos gobiernos del Partido Popular en el Ayuntamiento y en la Comunidad sobre el cobro de dietas? Ya se empieza a decir que el objetivo último de sus ataques al alcalde es el señor Aznar. No, primero no tengo ningún interés en atacar al señor Aznar y si algún día lo hubiese tenido, desde luego, hablaría directamente con él. Lo que no iba a hacer nunca es emplear un camino indirecto. Ni es mi estilo, no lo ha sido nunca y no lo será. No es un problema tanto de discrepancia entre no solamente uno, sino distintos ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma, como un problema de tener que adoptar decisiones dentro de un criterio. Yo sé siempre que el que va por delante, pues al final, claro, es quien tiene que sufrir los embates del viento y por lo tanto quien es objeto también de polémica, pero solamente marcando pautas es como se consiguen modificar las cosas y no tener una actitud contemplativa. Y a mí hace usted una buena introducción, porque describe exactamente la situación, me parece que carece completamente de sentido. El que los políticos que cobramos un sueldo que nos pagan los ciudadanos, hay que recordar lo que nos pagan los ciudadanos, no tengamos una absoluta transparencia en cuanto a la posibilidad de conocimiento de los ciudadanos de cuál es ese sueldo. Y no tiene sentido que nosotros estemos permanentemente protestando de que la retribución de los políticos es baja y en lugar de abrir un debate honesto, un debate sobre cuál tiene que ser el nivel retributivo que tengan los ministros del Gobierno de la Nación, los diputados y senadores, los presidentes de comunidades autónomas, en lugar de eso, mantengamos unos bajos sueldos y busquemos mecanismos complementarios que provocan discriminación porque no afectan a todos los ciudadanos y que tampoco son conocidos por ellos. ¿Qué es lo que hemos hecho en la Comunidad de Madrid? Pues hemos extendido a todos los políticos, esto no afecta solamente a los concejales, afecta a los concejales, afecta a los diputados nacionales, a los diputados europeos, afecta a los diputados de la comunidad autónoma, afecta a todos los altos públicos. Hemos establecido un sistema de incompatibilidad en cuanto a dedicación a actividades privadas y de incompatibilidad en cuanto a percepción de más de un sueldo público. Y lo que hemos dicho dentro de nuestro ámbito de competencias, que nuestras empresas públicas que pertenecen a la comunidad o aquellas cuya tutela tenemos encomendada por la ley y por la Constitución, como es el caso de las cajas de ahorros, los políticos pueden estar, los políticos pueden trabajar, pero los políticos lo que no pueden hacer es cobrar. Y que su único sueldo tiene que ser con cargo al presupuesto de la comunidad autónoma, del Congreso de los Diputados o del ayuntamiento correspondiente. A mí me parece que este es un criterio moderno, es un criterio transparente, es un criterio que estoy absolutamente convencido que ahora lo adoptamos en la Comunidad de Madrid. Y yo hago un pronóstico, lo veremos muy pronto adoptado en otras comunidades autónomas y probablemente algún día se impondrá también en todos los ayuntamientos de España mediante una modificación de la ley de bases de régimen local. Y sobre todo es un criterio que no es nuevo, yo lo he generalizado, pero quien primero lo implantó en España fue el presidente del gobierno, José María Aznar, que cuando asumió la presidencia, los secretarios de Estado, en lugar de mantenerles un sistema de complementos retributivos mediante asistencias a consejos de administración por los que cobraban dietas, lo que hizo fue ponerles un sueldo digno y decirles que naturalmente sus asistencias a los consejos no significarían segundas retribuciones. ¿Se ha abierto una polémica? Sí. Siempre se abre una polémica. Siempre que se adopta una medida innovadora se abre una polémica. Pero yo creo que en política hay que mantener siempre ese impulso rebelde y desde luego el temor al qué dirán, yo entiendo
que a determinadas personas pues les ha afectado personalmente, no en reducir sus retribuciones, porque lo hemos hecho en un momento en el que cada ayuntamiento ahora lo que tiene que decir es cuánto quiere pagar a sus concejales. Pero eso sí, que lo diga en su ley de presupuestos, que lo diga diciéndoselo a todos los vecinos y que no lo haga con cargo a las empresas públicas de la comunidad. Otro asunto destacado antes de entrar en detalles. En plena pre-campaña electoral han estallado unos supuestos casos de corrupción. Dos altos funcionarios de Renfe han dimitido después que, bueno, pues parece que se beneficiaban empresas familiares del AVE Madrid-Barcelona y ha tenido también que dimitir un inspector de Hacienda, militante del PP, por cierto, en Barcelona. Vuelve otra vez la palabra corrupción a estar aquí presente. ¿Le preocupa? Es preocupante otra vez, ¿no? El decir vuelve la palabra corrupción, a mi juicio, es no descriptivo de una realidad. Vamos a ver, ¿cuál es la obligación de un político? Piensa usted que en una administración pública hay multitud de altos cargos. Ni usted ni yo podemos en estos momentos hacer un juicio de valor o un prejuicio sobre estas conductas, porque como usted bien dice, pues están sometidas a investigación y serán los órganos competentes en un Estado de Derecho quienes las hagan. Pero vuelvo a la pregunta anterior, ¿cuál es la obligación de un político? Yo creo que un político tiene dos obligaciones. Una, no consentir actitudes de corrupción. Y no consentir significa no proteger. Y no proteger significa exigir que cese inmediatamente en sus responsabilidades cualquier persona que tenga la más mínima sospecha, sin que eso signifique un prejuicio en contra, pero sí, desde luego, para mantener un nivel ejemplar de conducta ética. Eso es lo que ha hecho el Gobierno Aznar. Inmediatamente que se ha conocido que había solo una posibilidad, ya no digo probabilidad, sino solo una posibilidad de una conducta fuera de la ley, inmediatamente se ha exigido la dimisión. En uno y en otro caso, de los dos que usted ha citado. Luego yo creo que haya habido una reacción rápida, inteligente y coherente con el discurso del gobierno de José María Aznar. Pero creo que los políticos además tenemos una segunda obligación en la que tenemos que incidir todos. No basta con que cuando aparezca un caso de corrupción reaccionemos rápidamente. Nosotros tenemos que crear un clima ético que haga imposible la corrupción, o al menos que la haga muy difícil. Yo recuerdo cuando dimitió Nixon por el caso Watergate, yo estaba estudiando entonces en Estados Unidos, y recuerdo que me impresionó muchísimo su discurso, porque él, que hasta el último momento, lo recordará usted, negaba haber tenido conocimiento de los hechos ilegales que justificaron su dimisión, dijo que asumía la responsabilidad, no por haberlo conocido y consentido, que siempre lo negó, sino porque no había sido capaz de crear un clima ético a su alrededor que hiciese imposible ese tipo de conductas. Bien, creo que nosotros, de verdad lo digo, el Partido Popular, y ojalá en este esfuerzo estemos todos los partidos políticos, en estos momentos en España tenemos una conciencia muy clara de que la reacción tiene que ser inmediata frente a cualquier supuesto de corrupción. Donde tenemos que insistir, todos, donde tenemos que insistir, pero obviamente quien tiene más responsabilidad de ese gobierno, tiene más responsabilidad, es en crear un clima ético que haga imposible que cualquier persona que tenga una disposición a corromperse participe en la vida pública. Muy bien, pues seguimos con este diálogo al que se incorpora Julio César Iglesias. Muy buenos días. Hola Luis, hola don Alberto. Buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días. Don Alberto, es usted el presidente de una comunidad autónoma peculiar. En términos geográficos no es extensa, pero en términos de riqueza y de influencia política es muy, muy importante, sin duda alguna. Y es muy importante porque en ella está la capital de España. Yo no sé si estas fricciones, la última ha sido la de la cuestión de las dietas que parecen surgir entre el Consistorio Municipal de Madrid y la presidencia de la Comunidad de Madrid, dice usted que afecta a todos los ayuntamientos de la comunidad a la medida. Eso es cierto. Digo que estas fricciones no tienen que ver con una, y esta es una de las críticas que se le hacen a usted, don Alberto, y también quizá al alcalde, que propone una ley de capitalidad para Madrid, es que existe una lucha por el poder en la capital del Estado. Es decir, que si la influencia de la Comunidad de Madrid no alcanza la capital del Estado, queda descafeinada como tal influencia. Y por otra parte, si cede poder el consistorio madrileño, pues también vacía de contenido un poder amplio y profundo. ¿No estamos hablando de una lucha por el poder en la capital de España finalmente? En absoluto, porque son ámbitos de poder, como usted lo llama, de ejercicios de competencia completamente distintos. Hombre, a ninguna comunidad autónoma de España se le puede pedir que prescinda de ejercer sus competencias en un municipio, sobre todo cuando ese municipio ocupa a más de la mitad de sus habitantes, ¿no? Eso carecería completamente de sentido. Pero es que la Comunidad de Madrid no es el resto de los municipios de la antigua provincia de Madrid, excepto Madrid. No, la Comunidad de Madrid es fundamentalmente el municipio de Madrid y otros 178 municipios más, en los que viven también casi 2 millones de habitantes. Pero la Comunidad de Madrid es la Villa de Madrid.
forma parte de nuestra comunidad autónoma, es nuestra capital y es el espacio político, lógicamente, donde de forma preferente, por razón, aunque solamente sea numérica, ejercemos nuestras actuaciones. Pero yo creo, fíjese que en su pregunta acierta plenamente en definir, no digo lo que es el problema, sino muchas veces las apariencias de los problemas. ¿Qué ocurre en Madrid? Nuestra comunidad autónoma, desde que nació, no ha recabado para sí ni una sola competencia de ningún ayuntamiento. Absolutamente ninguna. ¿Por qué? Porque no es eso lo que decía la Constitución. Las comunidades autónomas nacemos de las competencias que antes tenía el Estado, la Administración General del Estado. Y Madrid, que es una comunidad singular, porque es una comunidad que no hace una reivindicación histórica, porque nuestra historia es la historia de España, que no tiene ningún afán en autoidentificarse, porque nuestra identificación es una identificación general con el proyecto de la nación española, que no tenemos una cultura ni pretendemos una cultura diferente al resto de los españoles y que de todas las lenguas de España tenemos el privilegio de tener aquella que es común a todos los españoles, que es el castellano o español. Quiero decir con todo esto que no perdemos un minuto en hacer proclamas de himnos, banderas, ni reescribir nuestra personalidad en siglos anteriores, sino que dedicamos todo nuestro esfuerzo a ser una administración moderna, una administración eficaz, una administración operativa y cercana al ciudadano. Yo sé perfectamente que los ciudadanos valorarán la institución de la Comunidad de Madrid si el día que yo deje la presidencia hay más educación, hay más infraestructuras de transporte, hay más metro, hay más ferrocarril y hay más hospitales. Si yo no hago metro, no mejoro la educación, no hago hospitales, y eso sí, hago discursos políticos permanentemente, reivindicativos de un falso nacionalismo madrileño, me quedaría solo. Porque los ciudadanos de Madrid no quieren eso. Quieren una administración del siglo XXI, no una administración del siglo XIX. ¿Y eso qué significa? Pues que nosotros somos muy activos, ciertamente muy activos. Somos muy diligentes, nos equivocamos muchas veces, como todos aquellos que hacen muchas cosas. Desde luego, utilizando un símil futbolístico, el que no tira a puerta, ese jamás falla un gol, pero tampoco lo mete. Nosotros estamos permanentemente tirando a puerta. Y muchas veces erramos el tiro, muchas otras veces creo que hemos acertado, y sobre todo lo han entendido así los ciudadanos de Madrid, que nos han reelegido a nuestro proyecto político y a sus candidatos. Yo siempre digo que la elección de un político es un pronóstico o una confianza, y la reelección, después de 4 años de gobierno, ya no es un pronóstico, ya es un diagnóstico. Ya se hace un análisis de qué es lo que se ha hecho. Y claro, eso muchas veces pues, nos ha llevado a que al nacer una institución como la Comunidad Autónoma, que hereda y ejerce competencias del Estado, que antes no eran de los ayuntamientos, sino que eran del Estado, pero que el Estado muchas veces no ejercía. No ejercía porque una administración central pues se ocupaba de otras cosas y tenía a lo mejor en un armario el ejercicio efectivo de las competencias de protección de patrimonio, de ordenación del territorio, de inversión en infraestructuras, y cuando llega a la Comunidad de Madrid lo que hace es convertirse en una administración hiperactiva, hiperinversora y muy presente en la vida de los ciudadanos. Bien, eso ha generado, evidentemente, pues siempre genera conflictos y tensiones entre las administraciones públicas, pero yo no me preocuparía demasiado por eso. Quiero decir, le pongo un ejemplo. Cuando la Unión Europea recurre a una decisión del gobierno español y nos suspende alguna resolución aprobada o en Cortes Generales o por el gobierno de la nación, nadie piensa que España esté en una mala relación con Europa, sino que entre ambas administraciones públicas pues hay una diferencia de competencias. Muchas veces el propio gobierno de la nación tiene que recurrir ante el Tribunal Constitucional disposiciones de las comunidades autónomas. Pero lo hacía Felipe González con comunidades gobernadas por el Partido Socialista y lo ha hecho José María Aznar con comunidades gobernadas por el Partido Popular. ¿Por qué? Porque en el ámbito de sus respectivas competencias a veces surgen diferencias jurídicas y diferencias políticas. Eso no significa un desencuentro permanente. Lo mismo nos pasa a nosotros con los ayuntamientos. Yo tengo una profunda vocación municipalista. Creo en el futuro de las ciudades, creo en el protagonismo de las ciudades en el siglo XXI, pero creo que la encomienda que yo tengo de los ciudadanos de Madrid es hacer de esta comunidad autónoma una comunidad no reivindicativa frente al Estado, sino una comunidad que lidere en España, en nuestra nación, un proyecto de modernidad. Y para liderar ese proyecto de modernidad, nosotros tenemos que ejercer todas las competencias y todos los recursos que los madrileños ponen a nuestra disposición. Presidente, a mí me ha gustado ese concepto que ha planteado usted de clima ético, y dentro de ese clima ético me gustaría que me respondiera a 2 cuestiones. Una, si dentro de ese clima ético se puede aceptar absolutamente con naturalidad los stock options de Telefónica, con todas las vertientes que tiene,
Y si también dentro de ese clima ético se puede aceptar bien que el presidente de gobierno pues muestre reticencias a recibir en su despacho oficial a presidentes de comunidades autonómicas que no son del Partido Socialista, perdón, que no son del Partido Popular. Bueno, empezando por la segunda, mire, yo conozco desde hace muchos años al presidente del gobierno, a José María Aznar, y lo puedo asegurar, no he hablado con él de este asunto, pero le puedo asegurar que no debe tener el más mínimo inconveniente para recibir a un presidente de comunidad autónoma y hablar de los asuntos que competen al gobierno de la nación y a las comunidades autónomas. Y lo ha demostrado en el ejercicio de su presidencia. Si usted me dice si el presidente del gobierno debe, en plena precampaña electoral de la Junta de Andalucía, dejarse utilizar en un momento determinado como un pretexto propagandístico, digo, hombre, pues me parece razonable también el que ese tipo de entrevistas estén acompañadas de la frialdad y de la serenidad suficiente como para que no se confundan con actos de plena campaña electoral. Le interrumpo un segundo y luego continuamos. La semana pasada estaba, donde está usted sentado, el presidente de Extremadura, que nos ha dicho que a lo largo de estos 4 años ha enviado 4 cartas al presidente Aznar para hablar de cuestiones relacionadas con Extremadura y no precisamente en campaña electoral, y que no ha tenido ni respuesta a esas cartas. Pues yo no voy a dudar de la palabra de mi compañero Ibarra, pero le puedo asegurar que sería, vamos, la única persona en España que no recibiese respuesta una carta dirigida al Palacio de la Moncloa, porque en esa casa, en esa presidencia y por esa persona, José María Aznar, desde luego se contestan absolutamente todas las cartas. Me extrañaría mucho que no se hubiesen contestado. Pero mire, al margen de cuál es el momento adecuado para tener esas reuniones con la serenidad suficiente para que no sean instrumentos electorales, porque además tampoco aportaría nada a la estabilidad y necesidad de entendimiento entre las administraciones públicas, el que por estar en fechas preelectorales, las declaraciones posteriores a esas entrevistas al final deteriorasen todavía más una relación que obviamente, por lo que usted está relatando, no es la idónea. Pero yo creo que ahí lo que habría que hacer es aprovechar ese asunto que usted plantea para introducir la reflexión de que España necesita un mecanismo permanente de encuentro entre la administración del Estado y las comunidades autónomas, que nosotros deberíamos de tener institucionalizado, y tengo una idea muy clara yo sobre cuál tiene que ser el lugar donde esto ocurra, un diálogo, pero un diálogo que no dependa de la voluntad de uno y de la voluntad de otros, sino un diálogo que además de fluido sea permanente y sectorializado, es decir, tratando los temas que de verdad importan a los ciudadanos entre los gobiernos autónomos y el gobierno de la nación. Y ese lugar, desde luego, es el Senado. Yo muchas veces he dicho que el constituyente hizo un diseño de los poderes de España que se han cumplido plenamente desde 1978. Nos gustará más o menos los poderes ejecutivos, los distintos gobiernos que ha habido, pero respondía a lo que quiso la Constitución. El Poder Judicial ha hecho una labor de acuerdo con lo que decía la Constitución. Lo ha hecho el Congreso de los Diputados. Desde mi punto de vista, falta el Senado para hacerlo. Y el Senado, además de una Cámara colegisladora con el Congreso de los Diputados, debe ser la casa común de todas las comunidades autónomas. El lugar de encuentro de las comunidades autónomas entre sí y el lugar de encuentro de las comunidades autónomas con el gobierno de la nación. Y llego más lejos, el lugar donde las comunidades autónomas participen cerca del gobierno de la nación para conformar la voluntad de España de cara a su participación en la Unión Europea. Y no quedarnos fuera de esa participación, ni tampoco tener la absurda pretensión de que tenemos que estar sentados al lado del representante de la nación española en todos los consejos sectoriales que ocurran en Bruselas. Bien, esa es una asignatura pendiente y ahí es donde creo que tenemos que avanzar. Y le puedo hacer un pronóstico, de verdad, estoy absolutamente convencido que en cuanto pase el embate electoral andaluz primero o después o simultáneo, y elecciones generales, no habrá ningún obstáculo para que se desarrollen esas entrevistas. Lo que estoy convencido también es que no basta con que ocurran esas entrevistas, sino que lo importante sería que hubiese un foro permanente de diálogo y de participación y que ese foro, desde luego, desde mi punto de vista, debería ser el Senado. Con respecto a la primera pregunta que me hacía, dice, mire, yo en todo este debate hay algo que me extraña y que me dificulta analizarlo con profundidad. Resulta que una compañía, ya sé que me va a decir usted que antes era pública, pero que es privada y que por lo tanto pertenece a sus accionistas. Son sus accionistas los que tienen que defender sus propios intereses. Se adoptan unas determinadas medidas que hasta en su nombre resultan ajenas a los ciudadanos, pero estoy seguro que los ciudadanos van a entender perfectamente lo que voy a decir. Son los dueños de esa compañía, sus accionistas. Sus directivos adoptan una determinada medida y a ninguno de los dueños le parece mal. Ningún accionista ha protestado.
Ningún accionista ha dicho que eso le parecía, no ya digo ilegal, sino sencillamente inconveniente. Y resulta que la protesta se hace no por los propietarios de la compañía, no por los que lógicamente resultarían perjudicados por una medida que adopta su Consejo de Administración, sino que la protesta nace de un partido político que más que dirigírsela a los propios gestores de la compañía, indirectamente se la dirige al Gobierno de la Nación. Hombre, la verdad es que habría que llevar este tipo de debates directamente allí donde se tienen que producir. Y a mí me parece que la respuesta del Gobierno ha sido muy buena. Ha dicho, si hay que revisar la fiscalidad de este tipo de operaciones sobre opción de acciones por parte de los consejos de administración que se hacen en todas las sociedades del mundo, que se revise esa fiscalidad. Si es necesario que sean aprobados por la Junta General de Accionistas para que no quede como una decisión que solamente pueda adoptar su consejo de administración, que se haga y que se abra un debate para todas las compañías. Pero reconozca usted conmigo que al menos una sospecha de politización o de intención de politización nos podemos hacer cuando el propietario de una empresa no protesta por algo que hace su gestor y alguien de fuera, que sin ser propietario ni tener ese título, sin embargo dice que le parece mal y no lo hace para criticar al gestor, sino para criticar al gobierno. A mí me parece que eso es sacar el debate del lugar que le corresponde. Otro debate que está permanentemente abierto, y lo voy a sacar a colación porque hoy se va a producir una reunión de Convergencia y Unión con Esquerra Republicana para tratar de la investidura del señor Pujol, es el del modelo del Estado. Siempre estamos hablando del modelo del Estado, ¿no? Cuando parecía que las reclamaciones nacionalistas se habían apaciguado un poco después de los resultados electorales de las últimas elecciones en el País Vasco y Cataluña. Bueno, pues Esquerra Republicana de Cataluña quiere transformar a Cataluña en un Estado asociado por la corona, ¿no? Y los nacionalistas vascos siguen con sus reclamaciones para un referéndum de autodeterminación. ¿Cuándo se va a definir perfectamente este modelo de Estado? Vamos a tener que estar permanentemente en esta tensión, y sobre todo, ¿qué le parece esto del Estado libre asociado a la corona, ahora que se plantea por Esquerra Republicana? Está definido. Está definido. Yo creo que es muy importante contestar a su pregunta. ¿Cuándo se va a definir? Está definido. Está definido por la Constitución de 1978, que es el mayor y mejor acuerdo que hemos alcanzado los españoles en este siglo XX, que ahora se nos va, y que ha sido un siglo muy duro para nosotros. Muy duro, donde no solamente ha habido un conflicto de identidad de la idea de la razón de España, sino que ha habido un conflicto sobre el poder que ha llevado a una lucha interna armada, a una guerra civil, y que en 1978 nos encontramos los españoles que tenían modelo monárquico, modelo republicano, nos encontramos los españoles de distintas generaciones, nos encontramos los españoles que habían estado en un lugar, que habían estado en otro, y todos firmamos un gran pacto. Y ese pacto es la Constitución de 1978. A mí me parece, con toda sinceridad, que sin ningún tipo de alarmismos, porque me parece que todo el mundo es legítimo de hacer no solamente críticas a la realidad existente, sino propuestas de futuro. Pero con toda sinceridad me parece que es mirar hacia atrás, es mirar al siglo XIX y no al siglo XXI, solicitar en estos momentos una revisión del modelo constitucional de 1978. ¿Qué tenemos en España? Yo creo que esto lo tienen que saber los ciudadanos. Tenemos una Constitución moderna que nos permite, por un lado, la descentralización del poder, es decir, que las decisiones importantes se adopten en un órgano de gobierno próximo a sus ciudadanos, que son las comunidades autónomas. Volvemos a los conflictos que antes hablábamos, cuando todo el poder está en el Estado, en Madrid, pero no en la Comunidad de Madrid, sino lo que antes era Madrid, la representación de la capital, lógicamente se produce una lejanía de los ciudadanos. Hemos hecho un Estado moderno en que el poder está en las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas en España tenemos en estos momentos una capacidad de gasto y un poder político como consecuencia de las competencias como no tiene ningún otro Estado de la Unión Europea. Somos la nación más descentralizada de la Unión Europea y eso es lo que nos ha permitido competir entre nosotras y ser, desde luego, más eficaces. Luego, eso sí, luego se producen algunos efectos paradójicos. Por ejemplo, yo le decía antes que nosotros desde Madrid jamás hacemos un discurso pseudo-nacionalista, que nosotros defendemos nuestra comunidad autónoma para educación, para sanidad y para infraestructuras y para otras muchas cosas, pero siempre relacionadas con acciones sectoriales de gobierno, y que no hacemos discursos de autoidentificación ni queremos modificar los planes de estudios de nuestras escuelas para que los niños piensen que la Comunidad de Madrid es una realidad preexistente al siglo XX. Bien, otras comunidades no hacen eso, identifican la institución directamente con su propia razón de ser. Luego llegan las elecciones autonómicas y resulta que a los ciudadanos de Madrid les interesa más su comunidad autónoma que, por ejemplo, los ciudadanos de Cataluña o los ciudadanos del País Vasco. ¿Y por qué digo que les interesa más? Porque participan más.
porque la abstención en las elecciones autonómicas en Cataluña o la abstención en las elecciones autonómicas vascas es superior a la abstención en las elecciones autonómicas de Madrid. Lo cual significa que un modelo moderno, luego naturalmente cada uno elegirá su opción. Unos votan Partido Popular, otros votan Partido Socialista, otros votan Izquierda Unida y otros votan otras opciones. Pero la opción de una comunidad autónoma moderna, que resuelve los problemas de los ciudadanos, que en lugar de estar en autoidentificación y en lugar de estar en discursos que miran hacia atrás, está en un discurso pragmático que mira hacia adelante, es un modelo que ha satisfecho a los ciudadanos de esta comunidad autónoma de Madrid, que es la tercera de España en cuanto a habitantes y la segunda en cuanto a Producto Interior Bruto. Y es la que más aporta al reequilibrio territorial, la que más aporta a la solidaridad nacional. Con esto contesto a su pregunta. A mí en estos momentos pedir una revisión del modelo constitucional cuando lo que estamos haciendo es transferir cada día más competencias a Europa, cuando lo que estamos es construyendo lo que va a ser uno de los 3 grandes espacios regionales del mundo, que no va a haber más que 3, el asiático, el americano y el europeo, y que solamente desde nuestra fortaleza, desde nuestra cohesión, no solamente de la cohesión económica, sino de la cohesión social, vamos a ser capaces en Europa de liderar, que necesitamos aspirar al liderazgo, para desde ese liderazgo ejercer las políticas de reequilibrio mundial. En estos momentos plantear políticas que ya no son del 19, sino del 18, del 17, de dar marcha atrás y, por lo tanto, romper esos instrumentos de convivencia de Estado de Derecho que tenemos, a mí me parece que es muy legítimo plantearlo, pero que es intelectualmente débil, históricamente un retroceso y, a efectos del ejercicio de solidaridad, una marcha atrás. Sí, don Alberto, yo esta pregunta se la hago siempre. Sigue sin cumplir los 40, ¿no? No, ya los tengo cumplidos. ¿Cuándo? ¿Hará poco? ¿Hará 5 minutos? No, que va. Cumplo 41 años Caramba, ya se lo decía yo. El 11 de diciembre. Lo digo por si se acuerdan ustedes. Me mando una felicitación, lo agradeceré mucho. Bueno, esto puede ser una llamada a los militantes del Partido Popular también. No, porque verá usted, don Alberto. Dígame. Siempre que hace usted mención de José María Aznar, la hace con mucho respeto y dejando muy claro que no pone en cuarentena el liderazgo. Y con mucho afecto personal. Son muchos los años que llevo trabajando con él. Bueno, pero siempre que hay una fricción como la que comentábamos al principio del programa, la cuestión de las dietas, siempre aparecen personas, a veces gente de su partido, que dicen, mira, ya está haciéndose notar Alberto Ruiz Gallardón, está saliéndose del formato de presidente de comunidad autónoma y postulándose más o menos ambiguamente como futuro candidato a la presidencia del gobierno de la nación, del gobierno español. Usted decía recientemente que aunque José María Aznar no se presente, y ya ha dicho que no se presentará a una elección, salvo a la próxima, y hablo del próximo compromiso de las generales, usted ha dicho que considera que debe seguir al frente del Partido Popular, posteriormente a su separación de su condición de candidato a la presidencia. Explíquenos usted por qué ha dicho eso y sigue usted postulándose con la misma pasión que siempre como futuro presidente del gobierno de la nación, porque en el fondo nadie duda de que usted... Candidata a presidente. No, postulándose como presidente, bueno, candidato ya lo sabemos. La pasión no porque la pierdo también habla como en mi vida. como un hombre de Estado en cuanto se descuida uno, igual que deja usted muy claro que reconoce el liderazgo de José María Aznar. Cuando aparecen cuestiones de Estado usted se explaya muchísimo y se lo pasa bárbaro, desarrollándolas. Ahí queda eso. Bueno, empiezo por los sentimientos. Un político jamás debe de perder eso que usted llama pasión y que yo he llamado siempre impulso rebelde. Mire, los políticos estamos para cambiar las cosas. Es decir, para transformar la realidad. Un político que esté conforme con la realidad que se encuentra será un mal político. Y un político siempre tiene que tener un impulso rebelde de cambio. El día que yo entre en mi despacho y piense que no tengo una obligación pendiente con los ciudadanos y que algo hay que cambiar para mejorar, le puedo asegurar que ese día lo mejor que podría hacer es presentar mi dimisión. Pero lo que usted decía al principio es cierto. Yo sé que es una cruz que me persigue permanentemente. Sí, da igual. Da igual que hable de dietas, que hable de protección de valores arqueológicos o que hablásemos de cualquier otro tema que hubiese surgido en la conversación de iniciativa de ustedes. Sé que siempre al final hay una interpretación derivada que dice, bueno, en realidad Alberto Ruiz Gallardón está diciendo esto, pero ¿contra quién estará pensando Alberto Ruiz Gallardón en estos momentos? Hubo una época en que eso me preocupaba y casi le puedo decir que me agobiaba. Ahora lo miro con total indiferencia. Sé que a las personas a las que presuntamente van dirigidas esas segundas derivadas me conocen extraordinariamente bien y desconfían y se ríen de aquellos que hacen ese tipo de interpretaciones
y he aprendido absolutamente a que la vida de un político pues es una vida de controversia y que desde luego lo que uno no puede hacer es nunca perder el ánimo. Yo de mi padre aprendí hace mucho tiempo que si quería sobrevivir a los disgustos que inevitablemente me iba a llevar en política, tenía que aprender otra cosa que es mucho más difícil para un político, que es no alegrarse tampoco demasiado de los éxitos. Aquel que se regala en el triunfo, después no puede soportar un fracaso. Aquel que se regala en el elogio, le cuesta mucho después admitir una crítica. Y yo intento llevar con mucha autenticidad, diciéndome a mí mismo la verdad, todos los días, en todas las actuaciones de mi vida, un proyecto político que es un proyecto vital también, que no es un proyecto de ambición personal, es un proyecto de ambición colectiva y que desde luego no excluye nada absolutamente para el futuro, pero lo que tampoco hace es anticipar ni precipitar nada. Pero voy a contestar una pregunta muy concreta que me ha hecho usted. José María Aznar es dos cosas muy importantes en política. Dos. Una, presidente del primer partido de España, el Partido Popular, y otra, presidente del Gobierno de la Nación. Es presidente del primer partido de España, el Partido Popular, porque le hemos elegido nuestro presidente, los militantes del partido. Y es presidente del Gobierno de la Nación porque le han elegido los ciudadanos españoles mayoritariamente en las próximas elecciones. Y yo estoy absolutamente seguro que le volverán a elegir en las elecciones del año que viene, dentro de unos meses. Él ha asumido un compromiso de estar solamente 2 legislaturas. Compromiso que le tengo que decir que a mí me parece inteligente. Y que es bueno. Y que es bueno. Y que yo he aplicado también a la Comunidad de Madrid. Yo he sido reelegido este año, en 1999, y ya he anunciado que no seré candidato en las elecciones del año 2003. Y yo creo que es bueno que los políticos sepamos que estamos de paso por los puestos que ocupamos, que no entremos en nuestros despachos como si fuera nuestra casa, y que sepamos que es interina nuestra presencia allí, y que ese impulso rebelde del que antes hablaba se vaya renovando permanentemente, y ojalá en el año 2003 al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid esté un compañero del Partido Popular. Yo trabajaré para eso, pero sea cual sea, estoy seguro que lo hará mejor que yo, porque vendrá con nuevas ilusiones, con nuevas ambiciones, con nueva capacidad para convocar a los equipos y con una renovada conciencia de que está sirviendo a los ciudadanos. Ese cara nos estila eso de decir que la política es una acción de servicio a los ciudadanos, pero es en definitiva la razón de ser de la política. José María Aznar ha dicho que lo va a aplicar al Gobierno de la Nación. A mí me parece que uno de los grandes méritos de José María Aznar, anterior, aunque no indiferente, pero anterior a su buena gestión de gobierno, es haber conseguido unirnos a todos. Este es un partido donde sin duda pueden surgir discrepancias, todos tenemos plena libertad para decir cuáles son nuestras opiniones. Hace poco en la Junta Directiva Nacional del partido se plantearon pues unas diferencias sobre interpretación de unos resultados electorales, pero al final todos tenemos una idea muy clara. Somos un partido unido. Y el centro derecha español tradicionalmente no ha estado unido. La unidad es uno de nuestros grandes activos. Y esa unidad es uno de los grandes méritos de la gestión de José María Aznar. Yo siempre he sostenido que el día que José María Aznar deje la presidencia del Gobierno, no creo que fuese bueno para el partido que dejase la presidencia del partido. Y que sería extraordinariamente positivo el que cada día la acción de Gobierno y la acción de partido tuviesen una mayor dedicación y tuviesen un protagonismo que no tiene por qué coincidir, que es razonable que históricamente haya coincidido primero con Felipe González, que ha coincidido después con José María Aznar, pero que no tiene por qué ser así siempre. Y que en muchos modelos europeos esa diferenciación entre aquellos políticos que se dedican al partido y aquellos políticos que se dedican a la gestión de gobierno funciona bien. Ya sé que usted me puede poner un ejemplo en España de un caso que no funciona bien. Y es cuando el Partido Socialista hizo sus primarias y diferenció el liderazgo del partido con Joaquín Almunia y la candidatura a la presidencia del Gobierno con José Borrell. Pero yo creo que eso obedeció a una falta de entendimiento y de coordinación entre ellos para apoyar un mismo proyecto político, no a que el sistema sea malo. Y por lo tanto yo, el sistema que postulo para el futuro, lo he aplicado siempre en la Comunidad de Madrid, es que aquellos políticos que estamos en acción de gobierno no somos los más adecuados para estar simultáneamente llevando algo tan difícil y tan sufrido como es el aparato del partido. Y creo que una vez que José María Aznar cumpla con sus 8 años de mandato como presidente del Gobierno, nosotros deberíamos de pedirle que continuase como presidente del Partido Popular y que continuase desde su experiencia, desde el liderazgo moral que siempre tiene un expresidente del Gobierno, desde ese compromiso con aquellos que habrán de tomar su antorcha, impulsando este proyecto político. Presidente, usted acaba de mencionar que ha habido discrepancias en el último
la última reunión de la Directiva Nacional respecto al análisis que se hacía a unas elecciones catalanas. Es público y notorio que existe esa discrepancia sobre el análisis, pero no es importante discrepar sobre el análisis de un resultado, pero sí sobre lo que está ocurriendo en la gestión de la tregua de ETA, es decir, en el desarrollo del proceso de paz de ETA. Y ahí usted sabe muy bien, porque habla con sus compañeros de partido y de gobierno, como lo sabemos los periodistas, porque nos lo cuentan, que hay discrepancias muy serias en el seno del gobierno respecto a cómo se está desarrollando ese proceso de paz. ¿Cómo está siguiendo usted esas discrepancias que existen y cómo cree usted que debe desarrollarse ese proceso? No le diría yo a usted la verdad si le ratificase su pregunta, que su pregunta sugiere un estado de situación y de opinión que tiene usted mi palabra de honor que a mí no me ha llegado. Bueno, y es la existencia de discrepancias. Yo le digo cuál es mi información. A mí sí me ha llegado. Yo le puedo decir en todo caso que hay una cosa que no he hecho en mi vida, que es mentir a un periodista, y se lo estoy diciendo a usted. A mí no ha habido 2 miembros del gobierno de José María Aznar que me hayan dicho cosas distintas sobre la política antiterrorista. No digo ya que me hayan introducido matices diferentes, sino que me hayan dicho ni siquiera cosa distinta. Y por lo tanto, yo, que no estoy en el gobierno de España, pero que estoy en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, donde se analizan estos asuntos, le tengo que decir, y se la digo con la absoluta de las contundencias, que a mí no me ha llegado jamás una discrepancia. Que naturalmente en el órgano interno del gobierno tengan sus propios debates a los que yo no tengo acceso, es una realidad que usted dice que no solamente se produce, sino que además origina discrepancias, pero yo le tengo que decir cuál es mi experiencia y mi conocimiento, que a mí eso no me ha llegado. Y también le quiero decir otra cosa. En las manifestaciones públicas que se hacen por parte de todos los miembros del gobierno hay una voz. Hay una voz y hay un criterio. Y creo con toda sinceridad que el hecho de que en un momento determinado se hayan podido destacar algunas diferencias de estrategia no significa que pueda haber una discrepancia, por una razón muy sencilla, además que usted va a entender enseguida. Hombre, hay políticas que un presidente del gobierno encarga, delega a alguno de sus ministros, o pues a alguno de sus secretarios de Estado, o a compañeros de la propia administración. Hay otras que tiene que llevar él personalmente, que las tiene que llevar. Evidentemente, el presidente del gobierno pues no va a tomar la decisión, no sé si la toma. Quiero decir que sería muy normal que no tuviese la decisión última sobre si determinada infraestructura de transporte tiene que seguir un trazado o tiene que seguir otro, porque estará lo que le diga su ministro. ¿En qué está usted pensando, don Alberto? Siempre pienso lo mismo. En mecanismos de transporte, ya sabe usted que es mi obsesión, pero me parecía muy razonable que el presidente del gobierno dijese, bueno, que me pase un informe técnico al Ministerio de Fomento y estaré a lo que se me sugiere. En la política antiterrorista no. Ahí el presidente del gobierno ejerce un liderazgo. Y eso también le puedo decir que nosotros lo sabemos, porque nos lo ha contado José María Aznar en el seno del Comité Ejecutivo y porque nos lo ha contado la sociedad española. Y las grandes decisiones, la respuesta ante las nuevas actitudes de ETA, la fortaleza que tuvimos que asumir en el primer momento de nuestro mandato frente al embate constante y cruel de la banda terrorista, quien nos la ha liderado permanentemente ha sido José María Aznar. Luego, por lo tanto, en una política sectorial del gobierno que lleva directamente su presidente, no puede haber discrepancias, porque el criterio en este caso lo marca el propio José María Aznar. Bueno, nos quedan 15 minutos aproximadamente, vamos a hablar un poquitito de empleo, si le parece. Una de las cuestiones que llama la atención estos días, una polémica, es que su gobierno va a prohibir que se contraten, tanto las empresas públicas como el gobierno regional, contraten a trabajadores procedentes de las ETT, empresas de trabajo temporal. Yo no sé por qué, porque si están legalizadas, en teoría podría ser así, pero claro, el problema de fondo es que habría que terminar antes con la alta temporalidad del empleo en España, ¿no? Cuando además un momento en que todos los partidos políticos están prometiendo el pleno empleo de aquí a los próximos 4 años. Sí. Porque, aparte de... empiezo por decirle... Y no me lo ha preguntado, pero usted entiende que de vez en cuando digamos alguna cosa, que una de las cosas de las que yo estoy más orgulloso... Se alegra mucho de que no le hayas hecho la siguiente pregunta. En mi gobierno, no. Una de las cosas de las que estoy más orgulloso en nuestro gobierno es de ser, en los últimos 4 años, de las comunidades autónomas que comparecimos a las elecciones autonómicas de junio, la comunidad que más puestos de trabajo ha creado en España. Que más puestos de trabajo ha creado en España. Y eso es muy importante. Pero mucho más importante que eso, fíjese, es que somos la comunidad autónoma que más calidad tiene en esos puestos de trabajo. Y calidad es lo contrario de temporalidad. Y la temporalidad no solamente perjudica la seguridad del trabajador, sino que está muy directamente vinculada con la siniestralidad. No tenga usted ninguna duda, y eso estadísticamente está demostrado, que los contratados temporales
tienen menos seguridad en su trabajo y están más expuestos a accidentes laborales que aquellos que por tener un contrato fijo tienen posibilidades de formación continua. Nosotros hemos tenido una actitud militante. Mire, yo estoy en estos momentos en los tribunales, perdóneme la expresión, en el sentido de que el gobierno de la comunidad autónoma, por la patronal de las empresas de construcción de España, ha sido llevado a los tribunales de Bruselas porque firmamos un acuerdo con las centrales sindicales que después convertimos en una resolución de la comunidad en un decreto donde primábamos la estabilidad en el empleo para todas las contrataciones que hacíamos en la comunidad. En esa misma línea, nosotros pensamos que la comunidad debe de fomentar no solamente nuevos empleos, sino empleo estable. Y entendemos en ese sentido que al margen de su legalidad, nosotros podemos perfectamente prescindir o disminuir de la contratación de las ETTs de las empresas de trabajo temporal. Y así lo hemos adoptado, y estoy absolutamente convencido, porque ya lo han anunciado, que las ETTs recurrirán a esta decisión nuestra y nos llevarán a los tribunales de justicia y serán los jueces los que determinen si nosotros podemos introducir como un factor de puntuación de cara a una contratación por parte de la Administración el que esa empresa esté garantizando la seguridad de sus trabajadores y la estabilidad en su empleo. Creo que es una medida de profundo contenido social, creo que es una medida muy innovadora, que es discutible y que prueba de que es discutible es que está siendo discutida, pero que marca un objetivo de las administraciones públicas con el que yo me identifico plenamente, que no es solamente crear riqueza, sino desde el momento en el que se origina la riqueza, distribuirla equitativamente y corregir los desequilibrios de la sociedad. No basta en Madrid y en España con generar puestos de trabajo. Tenemos que generar puestos de trabajo estables, que no sean temporales y que por lo tanto garanticen la continuidad de esas actividades. Don Alberto, dice usted que es bueno estar en vanguardia, aunque eso comporte riesgos. Entre las cuestiones enunciadas al principio de los desayunos hay una que es la provisión de heroína a los heroinómanos, sí, lo cual es una medida nueva. Fíjese, venimos de un debate sobre la metadona y ya se va a adoptar una medida para dispensar heroína, nada menos. Hay división de opiniones sobre esa cuestión. Evidentemente la seguridad ciudadana aumentará porque disminuirán los robos relacionados con el síndrome de abstinencia, eso está claro, pero por otra parte pues no se sabe a qué puede conducir una medida relativamente nueva. Yo la traigo otra vez aquí y querría yo abrochar la cuestión de las dietas con una, pero cuando conteste usted a la cuestión de la heroína. ¿No temen, pues ir tan por delante de los acontecimientos al dispensar heroína, que se encuentren ustedes no sé exactamente con qué? Por ejemplo, con que vengan todos los heroinómanos a recibirla. Y esta es una cuestión populista tal como la planteo, demagógica, si usted lo prefiere. No, pero es un tema muy importante, extraordinariamente importante. Yo creo que es de los más trascendentes que en estos momentos tenemos, porque decía usted lo de la vanguardia. Yo ya sé lo que es estar en vanguardia. Yo recuerdo el escándalo que se produjo cuando yo, siendo portavoz del Senado, dije un día que deberíamos de ir hacia un ejército profesional. Bueno, al final, hoy estamos ya en vísperas de tenerlo. Siempre que se anuncia una medida que se sitúa por delante de su tiempo, se genera una polémica. Pero eso es normal en política. Ahora bien, en el caso concreto que usted me pregunta, le tengo que decir que es probablemente de las decisiones que nosotros más hemos meditado, más hemos consultado y más hemos acompañado de los debates técnicos y científicos alejados de la política. No hemos sacado este tema a la opinión pública mientras lo estábamos estudiando, porque nos parecía que no tenía que ser un debate político, sino un debate técnico quien tomase la decisión. Y por lo tanto, en 2 minutos me va a dejar usted primero que explique en qué consiste esa decisión. No es un problema, usted ha introducido un factor que alguien puede pensar que es el origen o el motivo o la causa de adoptarlo. No es un problema de orden público, no. Yo no estoy diciendo que tengamos que dar heroína a los drogodependientes a los efectos de evitar que como consecuencia del síndrome de abstinencia perturben la seguridad ciudadana y ataquen el derecho de propiedad o el derecho de libre circulación de los ciudadanos. No, eso me parecería una actitud profundamente egoísta. Me parecería una actitud insolidaria con los drogodependientes, a los que nosotros no consideramos jamás como delincuentes, sino como enfermos que cometen delitos como consecuencia de su enfermedad, pero no son delincuentes, aunque cometan delitos. Y ese tratamiento, esa concepción absolutamente terapéutica del problema de la droga, yo creo que es absolutamente fundamental. Nosotros hemos dicho una cosa, siempre dentro de un programa de reducción de daño, que es como lo definen los expertos, ¿qué tratamiento debe recibir un drogodependiente?
¿El que decide un político? Nunca. ¿Quién soy yo para decir si a un drogodependiente se le tiene que suministrar un sustitutivo como metadona, directamente opiáceos, tranquilizantes o directamente heroína? Yo no puedo ser quien tome esa decisión. Y si algún político alguna vez se atreviese a tomar una decisión de esa naturaleza, buscando otra finalidad, por ejemplo esa que usted decía, no es que de esta forma vamos a evitar que nos den el tirón por la calle o que saquen la navaja para conseguir el dinero suficiente para la dosis diaria, cometería el más importante de los errores. Ahora bien, lo que nosotros decimos es que los médicos, dentro de un programa de reducción de daño y dentro de un tratamiento individualizado para cada drogodependiente, deben decidir qué sustancia se les administra. Y digo también, y ahí es donde hemos abierto el debate, que si el médico dice que una persona, por su situación, por la inutilidad de otro tipo de sustancias, por la no aceptación de los sustitutivos, se le tiene que administrar heroína, no es el político la persona adecuada para decir no. Nunca generalizado, nunca administrado por funcionarios, siempre dentro de un programa terapéutico y siempre dentro de un programa de reducción de daño donde cada médico a su paciente, que es el drogodependiente, le administre esa sustancia. Y esto, que yo le estoy explicando ahora mismo, es exactamente lo que dice la Organización Mundial de la Salud. No tenga usted ninguna duda de que no se va a hacer en España cosa distinta de aquello que apruebe Naciones Unidas, que es el órgano competente, que a su vez recurre a la Organización Mundial de la Salud de cara a los tratamientos de reducción de daño. Pero no tenga usted tampoco ninguna duda que si la Organización Mundial de la Salud propone y Naciones Unidas dispone que en los programas de reducción de daño, con no solamente prescripción facultativa, como se dice clásicamente, sino con un médico encima de cada paciente, de cada drogodependiente, dice que en lugar de metadona, a esa persona hay que suministrarle otro tipo de sustancias, nosotros como Administración Pública lo ejecutaremos y nos situaremos en ese terreno una vez más en la vanguardia. Señor Gallardón, usted que es fiscal de carrera y que tiene experiencia sobrada de política en una región, ya que hablamos de cuestiones de droga y de heroína y de delincuencia, ¿qué se puede hacer para que en estas grandes ciudades, en las grandes urbes en las que hay estos barrios absolutamente marginales y además todos ellos comidos por la droga, pueda haber un mínimo no solamente de medidas sanitarias, sino también de orden público, y cómo se puede atajar toda la delincuencia que genera esos barrios, que parece que inexplicablemente no se toman medidas suficientes? Tenemos 3 minutos. Yo sé que el problema de la inseguridad es el que más perciben los ciudadanos, pero voy a decir una cosa que a lo mejor puede resultar impopular. El problema más grave no es que usted o a mí nos roben la cartera. El problema más grave es que hay una persona que tiene una dependencia de la droga, que le ha esclavizado y que tiene muchas posibilidades de matarle. Por tanto, yo creo que nuestra obligación como políticos es sin duda atender los derechos de todos, pero atender en primer lugar directamente a aquellos que más necesitan nuestra ayuda. Sería objeto de un programa, y ya me gustaría de verdad, lo digo con todo el respeto, que algún día pudiésemos estar durante 50 minutos hablando de su última pregunta, que es la más grave que en estos momentos tenemos en España. De inmigración tampoco hemos hablado. Y de inmigración, que es otro problema importantísimo para tratar. Pero sí, déjeme que le diga una cosa. Yo tengo que reducir el daño que tienen los drogadictos. Hemos hablado de las llamadas narcosalas, que en definitiva es garantizar su higiene y garantizar su seguridad. Hemos hablado de los tratamientos de reducción de daño. Sé lo extraordinariamente difícil que es cuando una persona ha caído en la esclavitud de la droga, que salga de ahí. Yo tengo, al lado de esa, una misión fundamental a la que dedico la mayor parte de mis esfuerzos desde que estoy en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Evitar que haya nuevos drogadictos. Evitar que la generación de nuestros hijos cometa las mismas frivolidades por desconocimiento o por una política a veces permisiva de entrar en la esclavitud de la droga. A la prevención tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos. A aquellas personas que ya han entrado hay que tratarlos como enfermos, y a la sociedad, a la que hay que garantizar su seguridad, hay que pedirle también un ejercicio permanente de solidaridad con los drogodependientes. Bueno, queda exactamente 1 minuto. ¿Esas narcosalas no vendrían a suponer un cierto grado de legalización de las drogas? No. La legalización significa que cualquier persona puede acceder a consumir esa sustancia. Lo que nosotros decimos es que solamente el médico, no el farmacéutico sin prescripción, no el político por decreto, no el funcionario por instrucción. Solamente el médico sabe lo que necesita ese enfermo, que es un drogodependiente.
Si el médico dice metadona, será metadona. Si el médico dice tranquilizante, será tranquilizante. Si el médico dice heroína, será heroína. Muy bien, pues muchas gracias, don Alberto Ruiz Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid, por haber estado aquí hoy en directo con nosotros. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Gracias, Julio César. Muy Adiós, buenos días, Luis. Pilar. Adiós, Buenos días, Hola, buenos gracias. días. Nosotros volveremos aquí otra vez mañana en los desayunos de Radio Televisión Española, su lugar de encuentro. Gracias y hasta mañana.